Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel, soy instructor de la materia de embriología y a continuación vamos a desarrollar el tema de gastrulación. Este tema es muy importante porque si lo entendemos vamos a poder entender también posteriormente el desarrollo de los órganos y sistemas corporales. Así que vamos a empezar definiendo qué es la gastrulación. Bueno, es un proceso a través del cual se van a formar las capas germinativas o también conocidas como hojas blastodérmicas del embrión, que del exterior hacia el interior se les conocen como ectodermo, mesodermo y endodermo. Así que para iniciar este proceso vamos a dibujar y remontarnos hacia una estructura ya bien conocida que es el blastocisto. Este blastocisto, recordemos, está conformado por algunos grupos celulares. Un primer grupo que les pongo aquí, de células de morfología aplanada que se orienta a la periferia y que se les conoce como trofoblasto. Este trofoblasto desempeña funciones importantes en el embrión como la implantación y además es el origen de un anexo embrionario muy importante que es la placenta. Además, nuestro blastocisto tiene aquí una cavidad central conocida como blastocele y es donde vamos a encontrar el segundo componente importante de esta estructura, que va a ser este grupo de células conocidas como macizo celular interno o también llamadas embrioblasto. Como su nombre lo dice, las células del embrioblasto son las que van a dar origen propiamente al embrión. Y algunos autores mencionan o sugieren que existen dos polos en este blastocisto. Del lado en el que se encuentran las células del embrioblasto va a ser el polo embrionario y el polo que se encuentra en el otro extremo va a ser el polo abembrionario. Este es importante porque sobre el polo embrionario es sobre el que se va a implantar nuestro blastocisto en el fondo uterino aproximadamente entre los días 5 y 7. Entonces, para ejemplificar un poco mejor el desarrollo del embrión, vamos a invertir los polos y de esta manera vamos a dibujar lo que originalmente vamos a encontrar en los libros de embriología. Entonces vamos a invertir los polos y vamos a poner el polo embrionario aquí. Entonces, no hay que perder de vista que durante este proceso nos vamos a encontrar dentro del trofoblasto, que al mismo tiempo está dando origen al corion, que pues posteriormente va a dar origen también a la placenta. Entonces, sobre este polo embrionario habíamos dicho que vamos a tener nuestro embrioblasto o macizo celular interno. A principios de la segunda semana, este macizo celular interno o embrioblasto se va a empezar a organizar y va a dar como resultado la formación de dos hojas celulares. Una primera hoja que sus células tienen morfología cilíndrica y otra que se encuentra por debajo, donde sus células van a ser de morfología más cúbica o incluso aplanada. Los nombres respectivos van a ser epiblasto e hipoblasto. Los prefijos epi e hipo hacen referencia a que una hoja de células inmaduras, por eso blasto, se va a encontrar encima de la otra y la que queda por debajo pues se le conoce como hipoblasto. Esta representación realmente es un corte transversal de estas dos hojas. Si las observáramos desde aquí arriba y desde aquí abajo, observaríamos respectivamente una hoja de células azul y por el otro lado una hoja de células
amarilla. En una pequeña representación que tenemos aquí, podemos observar una capa de células que es el epiblasto en azul, y si le damos vuelta por el otro extremo, vamos a encontrar a las células del hipoblasto. La representación que estamos haciendo aquí en nuestro dibujo corresponde a un corte transversal de estas dos estructuras, por eso observamos encima una capa azul llamada epiblasto y aquí tenemos al hipoblasto. Muy bien, estas dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto, van a dar origen a unas estructuras embrionarias primitivas, llamadas así porque pues, se forman al inicio de este proceso y que además no van a persistir en estadios posteriores. El hipoblasto va a dar origen al proliferar a una estructura que va a rodear a las células del trofoblasto desde la porción interna. Las van a rodear aquí siguiendo las flechas. Por ese movimiento celular que se le conoce como endobolia, es un movimiento morfogenético a través del cual va a formar esta cavidad conocida como saco vitelino primitivo o primario. Entonces es un derivado del hipoblasto. Al mismo tiempo, el epiblasto también comienza a dar origen a otra estructura. Empieza a proliferar y se forma un segundo estrato celular. Este segundo estrato celular se va a desprender del primero, se van a perder aquí sus uniones celulares y se va a formar una cavidad a través de un movimiento morfogenético conocido como cavitación. Vamos a representarlo. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos aquí el primer estrato del epiblasto y aquí el segundo estrato de células que se separaron por cavitación y, como su nombre lo dice, van a dar origen a una cavidad conocida como cavidad amniótica primitiva. Y este grupo de células, que fueron las que se separaron, se les conoce como membrana amniótica primitiva. En conjunto, ellas dos forman al amnios primitivo. Y aquí vamos a dibujar a las células del hipoblasto para no perder la ubicación de lo que se está llevando a cabo. Ahora, como les comentaba, estas estructuras normalmente no van a persistir en estadios posteriores del desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Una de las primeras estructuras en degenerar va a ser la membrana amniótica. Y por lo tanto, la cavidad amniótica que se había formado se va a comunicar transitoriamente con el exterior. Entonces, esta cavidad amniótica no puede permanecer así, comunicada con el exterior, por lo que las células vuelven a proliferar y cierran esta región en donde degeneró la membrana amniótica. Entonces, de esta manera tenemos formada a la membrana amniótica secundaria y por lo tanto a la cavidad amniótica secundaria también o definitivas. Esto no es un proceso de gran importancia, sin embargo, es parte normal del desarrollo embrionario. Ahora, vamos a enfocarnos en el epiblasto. Si tuviéramos que observar ahora el epiblasto, tendríamos que observarlo, o lo podríamos observar al quitar la capa de células de la membrana amniótica para observar dentro de su superficie. Entonces, observaríamos algo como lo que ya habíamos dibujado. Entonces, tenemos ahí la superficie del epiblasto. Aproximadamente al inicio de la tercera semana,
En este epiblasto se va a empezar a formar una estructura producto de la migración de las células, que va a ser la línea primitiva. Y en un extremo de la línea primitiva, también un cúmulo de células conocidas como nódulo primitivo. Como les comento, esta estructura se forma por la migración de las células del epiblasto. Así que vamos a hacer énfasis en esta línea primitiva. ¿Por qué? Porque va a ser un punto de reunión y migración de las células del epiblasto. Entonces vamos a ejemplificar aquí la línea primitiva. Que se observa como un montoncito de células en el epiblasto. No perdamos de vista que tenemos aquí a nuestro apnius. Por su parte, este hipoblasto que habíamos formado aquí no se queda solamente sin hacer nada, también se describe que las células del epiblasto, del hipoblasto, se desprenden y migran hacia las células del trofoblasto. ¿Esto para qué? Porque desde etapas tempranas, como lo vemos aquí, van a comenzar a adherirse o relacionarse con estas células del trofoblasto y contribuyen en parte a formar una estructura conocida como mesodermo extraembrionario. Más adelante vamos a ver que las células del epiblasto también contribuyen a la formación del mesodermo extraembrionario. Vamos a hacer dos dibujos donde vamos a representar un corte transversal y uno sagital. Entonces vamos a poner aquí el contorno del trofoblasto. Entonces dijimos que nos estamos ubicando. Entonces este va a corresponder a un corte transversal y este va a corresponder a un corte sagital. Retomemos un poco la formación de la línea primitiva en nuestro hipoblasto. La formación de esta estructura es muy importante porque se sabe que se forma siempre en el extremo que va a ser la porción caudal del embrión. Entonces la línea primitiva nos define los ejes embrionarios. Entonces, caudal donde se forma la línea primitiva y cefálico en el extremo contrario. Desde donde lo estamos viendo, este epiblasto va a ser la región dorsal, es como si viéramos a una persona de espaldas y por lo tanto entonces aquí vamos a tener su lado derecho y este va a ser su lado izquierdo. Entonces lo estamos viendo desde una vista dorsal hacia nosotros y hacia el lado contrario observaríamos su región ventral donde estaría el saco vitelino primitivo. Entonces no perdamos de vista que lo que vamos a representar en el corte transversal, en este corte, va a pasar a este nivel y en este corte sagital va a pasar justo por la línea primitiva. Entonces el corte transversal es como lo habíamos representado anteriormente. Donde vemos que aquí en la región de la línea primitiva se empiezan a acumular células y vamos a ver que tienen unos cambios morfológicos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces
la línea primitiva está justo aquí. Y para poder observarla en esta representación, pues tenemos que quitar a la membrana amniótica, que la observamos acá. Entonces, aquí tenemos al hipoblasto con el saco vitelino primitivo. Entonces, aquí vamos a establecer los ejes en este corte. Entonces, en nuestra representación, aquí tenemos entonces en el epiblasto la formación de la línea primitiva, el nódulo primitivo, y entonces esta corresponde a la región dorsal y el lado contrario corresponde a la región ventral. Entonces, cefálico, caudal, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Entonces, en este corte transversal, está pasando por aquí, entonces vamos a observar algo que ya veníamos observando en los cortes anteriores. Por arriba el epiblasto y por abajo el hipoblasto. Solamente que aquí en esta representación el epiblasto ya contiene a su membrana amniótica y el hipoblasto a su saco vitelino. Entonces, como habíamos comentado, la línea primitiva se forma por la migración de las células del epiblasto. Las células del epiblasto entonces se desplazan desde las regiones caudales y también cefálicas para llegar hasta esa estructura que es la línea primitiva. ¿Por qué están llegando a ese punto? Porque la línea primitiva es una vía de migración. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que hayamos comentado, que se conocen como movimientos morfogenéticos. Este movimiento, a través del cual las células, de estar dispersas en las regiones del epiblasto, migran hasta llegar a este punto en común, que es la línea primitiva, se le conoce como convergencia. Entonces, el primer movimiento morfogenético que hacen las células para migrar va a ser convergencia. Ahora, cuando las células se encuentran aquí en la línea primitiva o estén muy próximas en la línea primitiva, se van a meter dentro de la línea y por lo tanto van a salir hacia este espacio que está entre el epiblasto y el hipoblasto. A este movimiento morfogenético por el cual las células van a meterse, por así decirlo, o migrar a través de la línea primitiva, se le conoce como invaginación. Y las células, cuando pasan a través de esa línea primitiva y se encuentran en este espacio, van a hacer diferentes movimientos que los vamos a ir comentando. Ahora, se describen clásicamente 3 migraciones a través de la línea primitiva. Una primera migración que va a dar origen o que va a contribuir en conjunto con las células del del hipoblasto, a la formación del mesodermo extraembrionario. Esa va a ser nuestra primer migración de las células del epiblasto. Entonces van a venir, convergen, se invaginan y después se van a los extremos a relacionarse con las células del trofoblasto para ayudar a conformar el mesodermo extraembrionario. Recordemos que el mesodermo extraembrionario también contribuye su formación las células que se desprenden desde el hipoblasto. Entonces son resultado de la primera migración a través de la línea primitiva. Una segunda migración a través de la línea primitiva va a ser un grupo de células que van a hacer, como ya lo habíamos comentado, la convergencia, la invaginación, pero una vez que se encuentran en este espacio, van a diverger. A este movimiento también se le conoce como involución, al pasar a través de la línea primitiva y hacer la divergencia. Primero la convergencia, la invaginación y la divergencia. Entonces, estos 3 movimientos los podemos agrupar en uno solo, conocido como involución. Y de esta involución vamos a tener la formación de algunos mesodermos. Este primer mesodermo,
que se encuentra a los lados de la línea media. Recordemos que la línea media es el eje axial del embrión. Entonces, si se encuentra a los lados del eje axial, se le va a conocer como mesodermo paraaxial. Posteriormente se va a desarrollar otra porción de mesodermo, vamos a irlos dividiendo, que se le va a conocer como mesodermo intermedio. Siguen migrando las células y vamos a tener además ahora la formación de un mesodermo que por un movimiento morfogenético de delaminación, es decir, vean, viene una sola lámina de células y ¿qué le pasa? Se forman dos, por delaminación se forma este otro mesodermo que es el mesodermo lateral, ¿sale? A ambos lados del embrión. Recordemos que en este corte transversal los ejes serían aquí arriba dorsal, aquí abajo ventral, aquí tenemos la línea media y aquí serían los extremos laterales. Entonces, este último mesodermo que comentamos es el mesodermo lateral, que entonces por un movimiento de delaminación se divide en una hoja mesodérmica lateral que se dirige hacia la región dorsal y se le conoce como mesodermo lateral somático, y una hoja que se divide hacia la región ventral y que se le conoce como mesodermo lateral esplácnico. Ambas hojas van a rodear, en el caso de la lateral que se dirige hacia la región dorsal, va a rodear al apnios, y en el caso de la ventral, conocida como mesodermo lateral esplácnico, que va a rodear a este saco vitelino. Entonces, de la segunda migración del extremo caudal del embrión se van a formar los mesodermos paraxiales, el mesodermo paraxial, intermedio y lateral. Este último, por un movimiento, entonces recordando, de delaminación, se forma una lámina que se dirige hacia la región dorsal, que se le conoce como mesodermo lateral somático, y una lámina que se dirige hacia ventral, conocida como mesodermo lateral esplácnico, respectivamente, rodeando al apnios y al saco vitelino. Por último, vamos a tener la migración de un tercer grupo celular, que de igual manera va a hacer los movimientos de convergencia, invaginación, pero se va a quedar ahí y se va a empezar a alargar, ya no va a ser divergencia. Este último grupo de células va a formar a la notocorda o mesodermo axial. Ahorita vamos a dibujar de aquel lado la notocorda y vamos a ver que además de la notocorda también derivan otras estructuras de esta tercera migración de las células del epiblasto. En la porción cefálica de la notocorda se va a desarrollar la placa precordal y además las células que van a migrar de esta tercera y última migración van a desplazar o reemplazar, dependiendo del autor, a las células del hipoblasto. El caso es que las van a sustituir y entonces se van a formar, se va a formar nuevamente el techo del saco vitelino,
pero estas células ya no van a ser del hipoblasto, sino células que van a quedar conformadas o consolidadas como endodermo. Entonces, repasando, en la línea primitiva, células del epiblasto van a llegar hasta ahí y se van a agrupar. Entonces, por este movimiento, a través del cual de todas las regiones del epiblasto llegan las células hasta esa estructura llamada línea primitiva, se le conoce como convergencia. Entonces, aquí lo estamos esquematizando. Cuando las células llegan a la línea primitiva, se preparan para migrar y por un movimiento de invaginación atraviesan la línea primitiva y dijimos que teníamos 3 migraciones. Una primera migración que contribuía a la formación del mesodermo extraembrionario, del cual habíamos hablado anteriormente, que también estaba ayudado por las células del saco vitelino primitivo y son resultado entonces de la primera migración de estas células. Una segunda migración de células venían y hacían convergencia, invaginación, y aquí le agregábamos otro movimiento morfogenético que era la divergencia. Los agrupábamos a todos en un movimiento llamado involución, a través del cual se formaban los mesodermos paraxial, intermedio y lateral. El lateral entonces se delamina y se forma una hoja somática que se dirige hacia dorsal y una hoja esplácnica que se dirige hacia ventral. Una última migración de células que convergen, se invaginan y al inicio forman un montículo celular que se va alargando, es decir, un movimiento morfogenético llamado elongación, que forman o dan origen a la notocorda o mesodermo axial, a la placa precordal y además a las células del endodermo, que vienen a desplazar a las células originales del hipoblasto. Entonces, al desplazar a las células del hipoblasto, queda conformado esta cavidad como saco vitelino definitivo o secundario. Entonces, vamos a ubicar el mismo proceso, pero ahora en el corte sagital. En el corte sagital, que pasa a través de la línea primitiva, vamos a observar los extremos cefálico, caudal, pero no vamos a ver los extremos laterales. Entonces lo vamos a ejemplificar aquí. De la misma manera, como es un corte sagital, aquí arriba sigue siendo dorsal. Y en donde se encuentra el saco vitelino, sigue siendo ventral. Entonces dorsal, ventral. Solo que entonces ahora vamos a darle aquí el eje cefálico. Recordemos que es un corte sagital. Entonces hicimos el corte a este nivel y se los muestro de este lado. Entonces lo cefálico se va a orientar hacia acá y lo caudal se va a orientar hacia el otro lado. Vamos a tener esta conformación. Les pongo aquí el endodermo de color naranja para diferenciarlo del hipoblasto originalmente, que lo habíamos dibujado con amarillo. Entonces tenemos aquí el apnios y el saco vitelino definitivo. Entonces, en este corte vamos a observar las células del mesodermo lateral somático y esplácnico rodeando respectivamente al ectodermo y al endodermo. Ahora,
les acabo de comentar aquí un concepto entonces nuevo, que es el de ectodermo. En el momento que se define la formación de los mesodermos y del endodermo, las células del epiblasto que se quedan ahí y ya no migran, quedan definidas como ectodermo. En este momento entonces tenemos nuestras 3 capas blastodérmicas y por lo tanto nuestro embrión trilaminar a la 3ª semana del desarrollo. Entonces aquí estamos ejemplificando la migración de las células del mesodermo lateral. Aquí no vemos dónde se originan, pero porque eso lo vemos en un corte solamente transversal, pero sí vemos cómo rodean a las estructuras dorsales y ventrales, ectodermo y endodermo. Pero aquí vamos a ver algo que no observamos en este corte transversal. Las células de este mesodermo lateral que están rodeando, en la región caudal van a tener una comunicación con las células del trofoblasto. Aquí también vamos a ejemplificar las células del mesodermo extraembrionario, que aquí entonces van a tener comunicación con estas del mesodermo lateral esplácnico y somático. Entonces vamos a ver por qué se da esta comunicación del embrión con el trofoblasto a través de esta estructura mesodérmica. Como les había comentado al inicio, del trofoblasto deriva la placenta, al inicio que va a ser corión frondoso, que a final de cuentas va a terminar desarrollándose la placenta, y recordemos que la placenta es esta estructura a través de la cual el embrión y el feto más adelante se van a nutrir. Entonces tiene que estar conectada la placenta con el embrión, y lo hacen a través de esta estructura de mesodermo llamada pedículo de fijación. Este pedículo es la estructura inicial que posteriormente se va a desarrollar y se va a convertir en cordón umbilical. Entonces aquí le vamos a poner pedículo de fijación. Retomando un poco la formación del mesodermo axial o notocorda en la última migración de las células del epiblasto, observaríamos que la notocorda o mesodermo axial se forma por células que pasan directamente a través del nódulo primitivo en la última migración. Entonces vamos a ver aquí la formación de la notocorda, que como les comenté al inicio, primero es una estructura, una masa de células que empieza a elongarse hacia la región cefálica. Y entonces observemos, esta notocorda al inicio es una estructura tubular, es decir, que tiene una cavidad o luz central. Esta luz central o cavidad de la notocorda, en el momento en el que se está desarrollando y que se está formando, adquiere comunicación transitoria en varios puntos, aquí lo representamos solamente con uno, con el saco vitelino. Y entonces si observamos, es un punto que comunica directamente a la cavidad amniótica con el saco vitelino. Este canal, llamado canal neuroentérico, ya que como comentaremos más adelante, del ectodermo va a desarrollar derivar el sistema nervioso, y del endodermo el tubo digestivo, solamente va a ser transitorio mientras la notocorda se está desarrollando. Entonces por eso se le conoce como neuroentérico, va a ser transitorio. Entonces la notocorda no va a permanecer con esa cavidad central todo el tiempo. En un punto se va a formar o consolidar como un cordón fibroso de células, y entonces su cavidad va a desaparecer, y de esta manera
va a desaparecer también la comunicación con el apnios y el saco vitelino. Entonces ya tenemos aquí a nuestra notocorda o mesodermo axial consolidado como un cordón celular. Ya no hay luz. Entonces, en la región más cefálica de la notocorda se va a desarrollar una estructura conocida como placa precordal, derivada de esta última migración también de las células del epiblasto. Esta placa precordal es muy importante en estadios posteriores porque va a ser un estímulo para la formación de las estructuras prosencefálicas o de la vesícula prosencefálica. Entonces, ya no tenemos comunicación y ya se formó la notocorda. Entonces, además, en este corte sagital observamos estructuras que no se observan en este corte transversal. Por ejemplo, aquí en la región cefálica y aquí en la región caudal. Observamos que hay dos zonas donde están directamente comunicados el ectodermo y el endodermo. Hay ectodermo y endodermo y no hay mesodermo entre ellos dos. Estas estructuras se les conoce como membrana bucofaríngea ¿Por qué? Bueno, del ectodermo va a derivar la cavidad oral y del endodermo el tubo digestivo que inicia en la faringe. Entonces por eso se le conoce como membrana bucofaríngea. Y del otro lado, en la región caudal, esta otra región donde están dispuestos directamente ectodermo y endodermo, y se le va a conocer también como membrana cloacal. ¿Por qué cloacal? Bueno, recordemos que el endodermo va a desarrollarse a partir de ahí el tubo digestivo, y bueno, la última parte o la última porción del tubo digestivo es el recto, ¿no? La porción por donde se va el desecho del cuerpo, en analogía con otras estructuras que se les conocen como cloacas, ¿no? Entonces por eso tenemos la membrana cloacal. Bien. Ahora, algo que es importante resaltar entonces de la formación de los mesodermos es que en este que habíamos comentado que era el mesodermo lateral, se forma aquí donde se delaminan las hojas del mesodermo lateral una cavidad o un espacio que se le va a conocer como celoma intraembrionario. Aquí donde se delaminan las dos hojas del mesodermo lateral. Y bueno, si hay un celoma intraembrionario, también hay un celoma extraembrionario. ¿Cuál es el celoma extraembrionario? Toda esta cavidad que queda más bien entre el mesodermo embrionario, que es todo y el mesodermo extraembrionario. Entonces, vamos por último a enlistar las estructuras que derivan de cada hoja blastodérmica, iniciando entonces por el ectodermo. Del ectodermo van a derivar estructuras como la epidermis, el sistema nervioso central y periférico, por supuesto, del tubo neural, de las crestas neurales. Va a derivar el pelo, las uñas, el esmalte de los dientes, el estomodeo, que es la cavidad oral o la boca primitiva, y de ese ectodermo del estomodeo también va a derivar la adenohipófisis o hipófisis glandular. Son las estructuras principales del ectodermo, y de aquí, pues como ya lo habíamos comentado, la membrana amniótica. Con respecto a los mesodermos, tenemos entonces un mesodermo axial o notocorda. De esta notocorda
no hay grandes derivados en el adulto, sin embargo, la notocorda va a ser un inductor primario para la formación del tubo neural, y en el adulto la notocorda va a permanecer o va a dar como derivados o remanentes a los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Entonces, vámonos con el mesodermo paraxial. El mesodermo paraxial se divide en 3 regiones. De dorsal a ventral, una región conocida como dermatomo, después el miotomo y la región más ventral que va a ser el esclerotomo. Del dermatomo, como su nombre lo dice, va a derivar la dermis en todo el cuerpo excepto en la cara. Del miotomo, el músculo estriado, y del esclerotomo, el esqueleto axial, iniciando desde las vértebras y las costillas. El cráneo tiene otro origen. Después tenemos el mesodermo intermedio. Del mesodermo intermedio también se le conoce como mesodermo urogenital. Entonces, como su nombre lo dice, va a derivar el sistema urinario conformado por los riñones y los uréteres, y además el mesodermo, bueno, el mesénquima de los órganos sexuales. Además también, recordemos un poco de primer bloque, del mesodermo intermedio también derivan las gónadas. Bien, del mesodermo lateral teníamos entonces una hoja somática que se iba hacia dorsal y una hoja esplácnica que se dirigía hacia la región ventral. De la hoja somática van a ser derivados el esqueleto de los miembros, principalmente superiores e inferiores. Del mesodermo esplácnico, que es la hoja ventral del mesodermo lateral, va a desarrollar un órgano muy importante, que es el corazón. Además, también este mesodermo esplácnico se le conoce como visceral. Entonces, va a derivar la submucosa y las porciones musculares lisas de los órganos, ya sea digestivo y respiratorio. Además, habíamos visto que el mesodermo lateral somático se relacionaba estrechamente con el ectodermo y el lateral esplácnico con el endodermo. Cuando están juntas estas dos estructuras, van a formar respectivamente la somatopleura, y de aquí, de la combinación de mesodermo lateral esplácnico y endodermo, la esplacnopleura. ¿A qué se refiere con estas estructuras? Recordemos que los órganos están rodeados por unas capas fibrosas. Vamos a ejemplificarlas aquí para entenderlo mejor. Supongamos que esto es un órgano y están dentro de una bolsa que tiene 2 capas. Una capa que está en relación íntima con el órgano y otra capa más externa. Entre las dos hay un pequeño espacio. Tal es el caso, por ejemplo, del corazón, cuya bolsa o capas que lo rodean son el pericardio, un pericardio más interno y un pericardio más externo, los pulmones, que son las pleuras propiamente, y el peritoneo en los órganos abdominales. Entonces, la somatopleura es la hoja más externa, o también llamada hoja parietal, y la esplacnopleura es la hoja que se relaciona directamente con el órgano, también conocida como pleura visceral. Entonces, ya tenemos aquí los derivados de nuestros mesodermos. Siguiendo con los derivados del endodermo, el endodermo va a formar el tubo digestivo que va a iniciar en la faringe y termina en el recto. Entonces, del endodermo son derivados la faringe, de ahí mismo, de esa región faríngea, de la región ventral, va a derivar
la yema pulmonar y entonces va a derivar todo el epitelio pulmonar y traqueal. Va a derivar entonces también el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y además las glándulas abdominales relacionadas. ¿Cuáles son estas glándulas? El hígado y el páncreas. Van a desarrollarse a partir del endodermo. Y otra estructura derivada también del endodermo, importante en algunos otros animales como en las aves, una estructura que se proyecta hacia el cordón umbilical en formación, esta estructura conocida como alantoides. El alantoides entonces va a ser un derivado endodérmico del cual va a derivar la vejiga urinaria, la uretra y en el caso de los hombres la próstata. Entonces, de esta manera tenemos conformados nuestras 3 hojas blastodérmicas. Este fue nuestro proceso de gastrulación y los derivados correspondientes. Ahora, vamos a observar una pequeña representación de la formación de estas hojas blastodérmicas. Como habíamos dicho al inicio, tenemos un epiblasto donde se forma la línea primitiva en la región caudal y el nódulo primitivo en la región más cefálica de la línea primitiva. Recordemos entonces que la línea primitiva origina los ejes. Entonces aquí es caudal, de aquí es cefálico, lo estamos viendo desde dorsal y las partes laterales. Entonces, lo que observamos aquí, esta lámina que tenemos de este lado, es la representación de la membrana amniótica o del amnios, que entonces aquí está cortado, pero originalmente cierra el espacio dorsal del epiblasto. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos que cortarla para poder observar dentro de nuestro epiblasto. Si le damos la vuelta, observaríamos algo muy similar, pero va a ser de color amarillo, que va a ser nuestro hipoblasto, y aquí tenemos la representación del saco vitelino, que son, también está cerrando todo este espacio. Recordemos que es una cavidad. Ahora, lo que nosotros hicimos en este corte fue un corte transversal, que correspondería a esto. Si hacemos un corte transversal a nivel, aquí estaría un poco más abajo de la línea primitiva, y se los muestro de este lado, o de esta manera, vamos a ver entonces, observemos, aquí arriba está la línea primitiva, entonces las células van a converger, van a invaginarse a través de esa línea primitiva, y van a salir por acá abajo. Entonces, van a hacer un movimiento de convergencia en la línea primitiva, de invaginación, donde se meten a través de la línea, y cuando se metan van a salir por aquí. Entonces, aquí observamos los derivados. Vean, aquí, si se alcanza a notar en rojo, en un tono rojo, es la notocorda, en un tono más rosa, el mesodermo paraxial, en un tono naranja, el mesodermo intermedio. Y este último mesodermo que observamos acá es el mesodermo lateral, que recordemos se delamina en una hoja somática y en una hoja esplácnica, que rodean respectivamente al ectodermo y al endodermo. Si viéramos una vista lateral, observaríamos esto: el mesodermo lateral somático rodeando al ectodermo y el lateral esplácnico rodeando al endodermo. De este lado, de manera intencionada, no puse el ectodermo, el mesodermo lateral, y entonces si quitamos al epiblasto y al endodermo, observaríamos aquí la formación de los mesodermos, que se los había mostrado como un corte transversal acá. Y además, si esta es la línea primitiva, habíamos dicho que en la región caudal había una región donde no hay mesodermo
entre el ectodermo y el endodermo. Entonces a esta región correspondería a la membrana cloacal. De la misma manera, en la región cefálica, que correspondería a esta de acá, a esta porción, observamos realmente lo mismo y que no hay un punto de contacto en la región cefálica directo entre ectodermo y endodermo. Entonces a esta región donde se conectan directamente ectodermo y endodermo, se le conoce como membrana bucofaríngea. Esto ha sido todo, espero que les ayude y les deseo mucho éxito en su examen departamental.